porque tuve como ahí algunos situaciones que no me permitieron terminarlo. Entonces me faltan todavía algunas preguntitas para finalizarlo. Entonces no lo vamos a hacer el día de hoy y como sé que me habían comentado que muchos de ustedes para mañana tienen que hacer el examen de manera presencial, no sé en qué examen vayan de práctica, ¿no? Entonces lo vamos a tener que mover para el día lunes, el examen este de signos de puntuación, ¿vale? Entonces, en el 5, ok. Entonces, como sé que para mañana tienen el examen número 5 de práctica, varios, y si estudié, pues está muy bien, ¿no? Qué bueno que estudiaste y sigue estudiando y así tendrá que ser todos los días por el resto de tu vida una vez que entres a la facultad, ¿no? Entonces, vamos a iniciar hoy con otra cosa. Dejamos de lado completamente el tema de signos de puntuación. Lo retomamos para el día lunes que hagamos el examen entonces. Y vamos a empezar con la parte de acentuación. Eso es lo que vamos entonces a revisar a partir del día de hoy y en los días posteriores. Yo creo que la parte de acentuación la podemos revisar entre hoy, mañana y el resto de la semana siguiente, porque es un tema no tan extenso, es bastante breve en comparación, evidentemente, con la parte de los signos de puntuación. Y pues nada, esa será la cuestión que estaremos trabajando hoy y mañana. Y les reitero, el lunes, entonces, ahora sí estaremos realizando el examen, ¿vale? Entonces, si estudiaron, qué bueno, los felicito. Y pueden seguir estudiando más, ¿no? Tienen que seguir estudiando más, de hecho. Entonces, y los que no, pues aprovechen estos días de aquí al lunes para hacer lo que no han venido haciendo, ¿no? Entonces, les voy a pasar primero asistencia y ahorita iniciamos ya con el tema nuevo. A ver, está Acosta Jiménez. Ok. Aguirre Zárate. Vale. Armenta López. Gracias, chicos. Armenta está. Ok. Becerril Martínez. Castañeda Aquino. Chávez Gutiérrez. Chávez Verona. Chávez Zúñiga. Cruz Soto. Delgado Guizar. Díaz Gutiérrez. Francisco y Samuel. Ok, Samuel nada más. Fernández Mendoza. Gómez López. González Luis. González Viveros. Lastra Vega. Mares Torres. Martínez Martínez. Nambo Bustos. Navarro Estrada. Pérez Anguiano. Pineda Rodríguez. Robles Cernas. Solache Arroyo. Tapia Diego. Y Vicente Tejeda. Vale, pues listo, chicos. Bien. Como les decía, vamos entonces a empezar con la parte de acentuación. Recuerden que estamos en la unidad que corresponde a ortografía. Esta parte de puntuación puede ser la más extensa o de los temas más justo extensos. Pero les reitero, ¿no? Lo dejamos ya de lado de aquí hasta el lunes que hagamos el examen y nada más respondamos las dudas que hayan quedado con respecto al examencito, ¿no? Entonces empezamos a hablar de acentuación. Les voy compartiendo la pizarra y vamos planteando por aquí algunas ideas al respecto. Bien, entonces, ¿qué tenemos que decir con respecto a esta parte de acentuación? Lo vamos a señalar como número 2, porque el número 1 correspondía, o el inciso A correspondía a signos de puntuación, ¿no? Primero vamos a definir la idea del acento.
Y recuerden que por acento nos estamos refiriendo de manera concreta a la sílaba tónica de una palabra. La gran mayoría de las palabras en el español poseen acento. La gran mayoría de las palabras en el español tienen una sílaba tónica. Hay pocas que no, que son a las que llamamos átonas, pero entonces, bueno, podemos empezar justo por estos elementos más básicos, como, digamos, de manera introductoria, que podamos mencionar a qué nos referimos por sílaba tónica y por sílaba átona, ¿no? O a qué nos referimos por lo tónico y por lo átono, por si de pronto existiera esta duda, ¿no? Con respecto a aquello. Ok, Solache, ahorita te pongo ya asistencia, ¿vale? Entonces, sobre la parte de acentuación, vamos escribiendo estos elementos, ¿no? Primero, sílaba. ¿Qué sería una sílaba? Vamos a poner como unidad mínima sin significado de una palabra, ¿no? Lo vamos a poner de esa manera. Entonces, eso es una sílaba, una unidad mínima sin significado de cualquier palabra, ¿vale? Ahora, sílaba tónica sería esta unidad mínima sin significado que posee una inflexión o mayor fuerza al momento de pronunciarse, ¿vale? Entonces, eso es la sílaba tónica, la sílaba o la partecita o esta unidad de la palabra mínima que suena fuerte, ¿no? Que plantea una inflexión y por inflexión nos referimos como tenemos que hacer como un golpe, un sonido más fuerte o de manera concreta para que podamos identificar la cuestión de la sílaba tónica. Y una sílaba átona, pues vamos a decir que lo mismo, es una unidad mínima sin significación o sin significado, puse unidad con tilde. Que no posee fuerza en comparación con la sílaba tónica. Entonces, ojo, ¿por qué planteamos este aspecto que puede ser muy básico y muy sencillo para muchos de ustedes? Porque para varios otros, aunque para muchos pueda ser sencillo, para varios otros tienen algunas complicaciones justo para identificar la cuestión de las sílabas o la cuestión de la sílaba tónica o de la sílaba átona. Entonces, recuerden, una sílaba es simplemente una partecita de una palabra. Decimos que es una unidad mínima sin significado porque realmente esa parte no significa nada, ¿no? O sea, cuando yo retomemos aquí la palabra que está escribiendo su compañero Acevedo, ¿no? Usemos esta palabra conclusión de manera concreta. ¿Dónde tengo ahora los colores? Aquí está. ¿Qué pasa con la palabra conclusión? Pues que podemos pensar que su división silábica es en tres partes, ¿no? Tenemos que la palabra está conformada por tres sílabas. Y si lo pensamos, ninguno de estas sílabas, ninguno de estos componentes internos de la palabra tiene un significado, porque con no significa nada, ¿no? Ni clu significa algo, ni sion significa algo, o sea, no tienen significado estos elementos. No hay que confundir con de pronto el concepto de morfema. Un morfema, por ejemplo, es una unidad mínima de una palabrita, pero que sí tiene significado. Entonces, es diferente una sílaba de un morfema. Si es que han escuchado esta palabra morfema, entonces también nos habla de los componentes de una palabra, los morfemas, pero los morfemas sí tienen significado en comparación con las sílabas. Entonces aquí no significa nada con, no significa nada clu y no significa nada sion para este caso, ¿no? Y finalmente, podemos identificar que de estas tres sílabas hay una que suena fuerte. En el español, normalmente las palabras tienen una sola sílaba tónica. Y digo normalmente porque hay algunas que parecen tener más de una sílaba tónica. ¿Pueden pensar ustedes en una palabra que consideren que tiene más de una sílaba tónica? A ver si lo han notado o a ver si tienen alguna idea con respecto a ello. Pero en general suelen tener una sola sílaba tónica, ¿no? De forma esencial. Que les reitero, es esa que posee una mayor fuerza al momento de pronunciarse o que posee una inflexión, ¿no? Como que hay una ahí detonancia con respecto a la pronunciación. En este caso, de la palabra conclusión, ¿cuál sería su sílaba tónica? Las que terminan en mente, correcto, Navarro, ¿no? Esas que terminan en mente, pareciera que tienen más de una sílaba tónica, pero
desde la parte lingüística del español no se considera de esa forma, ¿no? Entonces, efectivamente, ahorita hablamos de ello. Pero en concreto la sílaba tónica sería este sion, ¿no? Lo voy a poner también en moradito para que entendamos que estos son en morado para que entendamos que esa es la sílaba tónica. Y obviamente con iclu, pues son sílabas átonas, ¿no? Sílabas que no tienen fuerza en comparación con esta sílaba sion al momento de entonarse, al momento de pronunciarse de manera específica. Entonces, esta palabra, conclusión, que está conformada por tres sílabas, dos de sus sílabas son átonas evidentemente, y una únicamente será la sílaba tónica, ¿no? Puede ser terminación también, ¿no? Puede ser terminación ¿qué? ¿Con respecto a qué? No sé de qué hablas, Vázquez. Entonces, volviendo a lo que comentaba una de sus compañeras y que yo les estaba preguntando, hay algunas palabras en el español que sí puede parecer que tienen más de una sílaba tónica y esas son las palabras que terminan en mente, ¿no? Como hábilmente. Si hablamos de esta palabra o si referimos a esta palabra hábilmente, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las sílabas que pueden parecer tónicas? En este caso, el a y el men, ¿no? Específicamente. Hábilmente, hábilmente, ¿no? ¿Se dan cuenta entonces cómo decimos? No decimos hábilmente, ¿no? Nadie dice hábilmente, como que perdamos la fortaleza ahí, sino que decimos hábilmente, como si fueran prácticamente dos palabras por separado y señalamos dos fuerzas, ¿no? Dos tonicidades o dos sílabas en este caso, pero no se marcan las dos o no vamos a considerar a las dos sílabas como tónicas. Para este caso, y ya lo vamos a estar viendo un poquito más adelante, perdón, la terminación en mente de las palabras tiene esta característica, que no se considera como un componente que afecte el segmento. Perdón, de un momentito, ¿eh? Ok, listo. Lo que pasa es que me estoy como resfriando y pues nada, de repente estoy estornudando así como demasiado. Pero bueno, volviendo a lo que les estaba comentando con respecto a esta palabra de hábilmente, ¿no? Les adelanto un poco. ¿Qué pasa con esta terminación mente? Pues que aunque puede presentar cierta fortaleza o cierta tonicidad, esta sílaba del men de manera concreta, pues se quita, ¿no? Se va a quitar este segmento y en realidad solo vamos a considerar una sola sílaba tónica. Entonces les reitero, las palabras en esencia, en el español, solo tendrán una sílaba tónica, aunque de pronto existirán estas que terminan en mente, que puede parecer que tienen dos, pero esta terminación en mente realmente no va a generar ninguna afectación y no vamos a considerar nunca la sílaba tónica dentro del mente, ¿no? Sino dentro de la parte que venga antes, digamos, ¿no? Entonces, nada más esto como un breve o como un pequeño consideración o ejemplo para señalar esta situación que les comentaba. En esta palabra de hábilmente tenemos dos tonicidades, ¿no? En a y en men. Hay dos sílabas tónicas, pero les reitero, esta terminación en mente se considera que no genera ningún cambio en cuanto a la acentuación y solo vamos a considerar como tónica la sílaba a, ¿no? La primera para este caso, ¿vale? No, hábilmente es una palabra grave, pero sí se tilda porque termina en L, ¿no? La palabra hábilmente se va a considerar como una palabra grave que se tilda por terminar en L, en este caso.
Les reitero, es como esta terminación mente, es como si no existiera, como si no generara ningún cambio en la palabra. Entonces, hábilmente es como si solo dijéramos hábil en este sentido, en cuanto a la tonicidad de la palabra y en cuanto a la forma en la que se va a acentuar. Pero bueno, ya vamos a llegar a esa partecita y podemos ir señalando como estas diferenciaciones, ¿no? O estas especificidades de distintos conceptos y de distintas palabras. Entonces, bueno, nada más para que pudiéramos ver este segmento de a qué nos referimos por sílaba tónica y por sílaba átona, ¿no? En este caso de la palabra conclusión. Y así podríamos escribir varias palabras y ponernos a pensar en justo cuál es la sílaba tónica, cuál es su división silábica y estos otros elementos que hemos venido comentando. Es correcto, Navarro, ¿no? Efectivamente lo que escribes ya lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Entonces, ya que tenemos estos conceptos básicos sobre la parte de acentuación, vamos a recordar algunos otros aspectos que ya les estaba comentando hace un momentito. Y es lo siguiente, ¿no? Entenderemos por acento a la sílaba tónica de una palabra que puede o no representarse de manera gráfica según las reglas generales y específicas de acentuación, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un breve concepto con respecto al acento, que ya les digo, entenderemos por acento a la sílaba tónica de una palabra que puede o no representarse de manera gráfica según las reglas generales y específicas de acentuación. Si representamos de manera gráfica a ese acento, ¿cómo se va a llamar? Que puede representarse. A ver, lo vamos a poner acá. Si representamos de manera gráfica el acento de la palabra, se le llama, al signo se le llama tilde. Tilde es el signo de manera específica, ¿no? O sea, la rayita ahí con inclinación hacia la derecha, esa es la tilde, ese es el signo de manera concreta. Pero a la entonación como tal es a la que llamamos acento. También para algunos autores se puede usar de manera indistinta y de pronto aquí en la clase yo lo puedo usar de manera indistinta y ustedes también lo podrían hacer de esa forma si quieren, pero si somos muy técnicos y pretendemos ser así como muy específicos, podríamos decir tal cosa, ¿no? Que acento es la sílaba tónica de una palabra, ¿no? Sea que se represente o que no se represente. Y tilde es el signo que nos indica la tonicidad de la palabra o que nos indica dónde se encuentra la sílaba tónica de la palabra, ¿no? Entonces, más bien aquí vamos con respecto a esto, ¿no? Si representamos de manera gráfica el acento de la palabra, se le llama ortográfico, ¿no? Vamos a llamar acento ortográfico cuando sí colocamos la tilde sobre ese acento. Acevedo, dato interesante. No entiendo la última parte de Acevedo, dato interesante. O sea, entiendo que Acevedo es tu apellido, ¿no? Pero es como si fuera el nombre del autor o algo así. Si representamos de manera gráfica el acento, perdón, me distraje aquí con lo que estaba escribiendo su compañero. Ajá, se llama ortográfico, ¿no? Vamos a poner, se representa con tilde. Si no se representa, en cambio, de manera gráfica, el acento de la palabra, ¿cómo llamamos a ese tipo de acento? Más bien prosódico, ¿no? Voy a cambiar esto acá. ¿Vale? Ahí tenemos este pequeño segmento. Y entonces este pequeño parrafito simplemente nos va a servir como una especie de introducción a los aspectos que nos interesan sobre la acentuación, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Tenemos el acento ortográfico, el acento prosódico y en resumen, les reitero, el acento ortográfico es el que sí se representa y que lo vamos a representar con la tilde, que así se llama el signo de manera concreta.
Y el acento prosódico es el que no se representa porque no concuerda con las reglas generales o específicas de acentuación, como hemos dicho antes, pero de todos modos la palabra tiene un acento. Aunque no se represente de manera gráfica ese acento, la palabra sigue teniendo fuerza en alguna parte, sigue teniendo una sílaba tónica finalmente, ¿no? Entonces, esa sería la cuestión con respecto a ello, ¿vale? ¿Queda claro más o menos lo que estamos planteando hasta aquí? Se entiende entonces a qué nos referimos por acento, que finalmente es la sílaba tónica de una palabra y que si esa sílaba tónica se representa, entonces tenemos un acento ortográfico y se va a representar con una tilde, y si no se representa, entonces tenemos un acento prosódico, ¿no? En resumen, esa sería la cuestión. Sí, vamos a poner un par de ejemplos y podemos considerarlos. eh, Gráfico u ortográfico es exactamente lo mismo, ¿no? Si quieren lo podemos escribir por acá, aquí uno al lado de la otra. Entonces, si ya lo han visto como gráfico, está bien, ¿no? Gráfico u ortográfico es exactamente igual, ¿va? Bueno, entonces les pongo por aquí un par de ejemplos. Tenemos la palabra eh, árbol, ¿no? Que evidentemente es una palabra que está conformada por dos sílabas y por reglas generales de acentuación, la palabra árbol sí representa gráficamente su sílaba tónica, ¿no? La sílaba tónica la vamos a poner con los colores que ya hemos estado utilizando antes. Evidentemente es este ar, que sí se está representando de manera concreta, y entonces esta palabrita árbol presenta un acento ortográfico o gráfico. Estamos diciendo que es lo mismo, ¿no? En cambio, si yo escribo eh, comal, ¿no? ¿Qué pasa con la palabra comal para este caso? ¿Cuál es la sílaba tónica en esta palabra? ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra comal? Exacto, mal, ¿no? La última sílaba, efectivamente. Pero por las reglas generales de acentuación, no se va a representar de manera gráfica, ¿no? Igual se pronuncia, igual seguimos haciendo fuerza al momento de decir comal, ¿no? Tenemos que hacer esa inflexión, tenemos que decirlo fuerte en esa sílaba de manera concreta, claro, porque no termina en ese vocal. Ya vamos a hablar ahorita de qué onda con las palabras graves, agudas, esdrújulas y tal, ¿no? Esta clasificación. Entonces, para este ejemplo, estamos hablando justo de esto, de un acento más bien prosódico. Recuerden que este acento prosódico solo se pronuncia, pero no se representa. Es el acento que no coincide con las reglas que vamos a ver más adelante, tanto generales como específicas de acentuación, ¿no? Y así podríamos poner varias palabras con acento prosódico, justo como lo están escribiendo por aquí. Jalapeño, ¿no? También funciona. ¿Cuál es la sílaba tónica de la palabra jalapeño? P, ¿no? Efectivamente. Entonces, jalapeño es una palabra grave, pero termina en vocal y entonces no se va a representar. Igualmente, estamos hablando aquí de un acento prosódico, ¿vale? Entonces, en un primer momento nos interesa este aspecto, que entendamos que la gran mayoría de las palabras en el español tienen una sílaba tónica, o sea, un acento, y que ese acento puede representarse o puede no representarse según las reglas de acentuación que ya vamos a ver a continuación. Recuerden, si se representa el acento con una tilde, si lo tildamos, entonces estamos hablando de acento ortográfico. Si veo el acento o la tilde en la palabra, hay acento ortográfico. Si la palabra no tiene tilde, entonces simplemente hay acento prosódico, porque sigue existiendo la inflexión, sigue existiendo la sílaba tónica, solo no se representa, ¿no? Esa sería la cuestión. Más aparte, casi siempre acentuamos de forma automática. Sí, es cierto que muchas de las palabras las acentuamos porque ya estamos acostumbrados a que así las hemos visto, ¿no? Así hemos visto que se acentúan y por eso lo hacemos de manera mecánica, por decirlo de alguna forma. Pero eh, sí tendríamos que pensarle, ¿no? Sí tendríamos que pensar justo la división silábica y los elementos que ya vamos a ir comentando a continuación. Gracias, chicos. No se preocupen por decir salud, ¿eh? Porque estoy seguro que hoy voy a estar estornudando bastante, entonces para que no tengan que estar a cada rato con el salud, podemos decir salud por el resto de la media hora que viene, ¿no? E igual les diré gracias. Bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta.
Vale, entonces esto es como lo esencial, ¿no? Como lo básico con respecto a la parte de acentuación, les reitero, como la introducción, digamos. Vamos ahora sí a empezar a plantear las reglas. A ver, no sé si, por ejemplo, sea solo yo, pero siento que es común querer acentuar examen, cuando la única que se debe acentuar es exámenes. Hay que estar consciente de las reglas. Claro, ¿no? Efectivamente. Esto es como bastante, sucede con varias palabras, que algunas formas singulares no se tildan, pero cuando las palabras se convierten en plural, sí se tildan, ¿no? Como en este caso, examen, pues es grave, terminada en N, no se tilda. Pero cuando se convierte en plural, ahora ganó una sílaba y se convierte en una palabra exámenes, esdrújula, ¿no? Y entonces gana una tilde. Entonces, claro, sí tendríamos que siempre estar pensando en la cuestión de la división silábica de la palabra, su terminación y si es aguda, grave, esdrújula, ¿no? Estos aspectos sí son importantes las reglas, más allá de que probablemente ustedes acentúen de forma automática, y que probablemente en la mayoría de las ocasiones lo hagan bien, no significa que siempre vaya a ser así, ¿no? Entonces, sí hay que pensarlo, sí hay que pensar en las reglas siempre, ¿vale? Entonces, le voy cambiando acá. Ok, a ver, volvemos. Vamos entonces con esta parte de reglas generales de acentuación. Y para la parte de las reglas generales de acentuación, pues vamos a recordar que existen cuatro clasificaciones, o bueno, cinco clasificaciones diferentes con respecto a las palabras de manera generalizante, ¿no? Entonces, sobre estas reglas generales de acentuación, vamos a ponerlo como inciso A y vamos a considerar ahorita las palabras. Sí, claro, ahorita le regreso a la pantalla anterior, ¿vale? Deme nada más un momentito, ¿no? A ver, ahí lo tienen. Ok, vale, volvemos, ¿no? Ahí está entonces. Empezamos con las palabras agudas, ¿no? Que recuerden entonces que las palabras agudas son todas aquellas que tienen o que conservan o plantean su sílaba tónica al final, ¿no? Es lo que vamos a decir. Palabras agudas tienen su sílaba tónica en la última de sus sílabas, ¿no? Esa sería la cuestión. Eso es lo que hace una palabra aguda. Toda palabra entonces que tenga su sílaba tónica en la última de sus sílabas o hasta el final va a ser siempre una palabra aguda. Y en ciertos casos o bajo ciertas terminaciones es que se va a tildar, ¿no? Es que se va a tener que representar gráficamente ese acento. Pues vamos a decir, se tildan cuando terminan, ya saben ustedes, en N, en S o en vocal, ¿no? En cualquiera de estas ocasiones es que vamos a tildar las palabras que sean agudas. Vamos a poner algunos ejemplos nada más de palabras que sean agudas, tanto con tilde como sin tilde, de acuerdo con su terminación, ¿no? Entonces les voy poniendo por acá. Ustedes también pueden ir escribiendo, ¿no? Algunas palabritas que puedan identificar que son agudas. Eh, Podríamos decir ardor, ¿no? La palabra ardor es una palabra aguda porque su fuerza está, su tonicidad está al final, en la última sílaba, ¿no? Pero no se va a tildar porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal, como hemos dicho, ¿no? Claro, la palabra canción también es una palabra aguda. Sion tiene fuerza en la última de sus sílabas, ¿no? Vamos a ir haciendo esto, vamos a ir haciendo la división silábica de palabras y vamos señalando cuál es la sílaba tónica para que identifiquemos cómo siempre, al ser agudas, siempre va a ser la última. La última, ardor, canción, ¿qué otras? Que ya no terminen en on, ¿no? Porque pues hay muchísimas, y es como muy sencillo. Piensen en otras, no son las únicas palabras agudas.
Pero sí, camión funciona, profesión también funciona, camarón también funciona. Reír entra, pero no lo vamos a meter porque tiene que ver con cuestiones más específicas, ¿no? Entonces, reír se tilda, pero por reglas específicas. Si lo piensas, sí es aguda, pero no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Entonces, ahorita lo colocamos, exacto, termina en consonante. Entonces, ahorita lo colocamos cuando lleguemos al acento, a las reglas específicas de acentuación, ¿no? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, café, muy bien. Comer también, ¿no? ¿Qué más habían puesto? Llegar, efectivamente. Calcetín. Bien. Con estas, ¿no? Yo creo que con estas, papel, exacto, con estas será suficiente. Obviamente no son todas, existen muchas más y el punto es que pensemos en los elementos que estamos planteando, ¿no? En el caso de café, comer, llegar, calcetín y papel, siempre va a ser la última de las sílabas, la tónica, y por eso son palabras agudas todas estas. Y como dijimos, de las agudas solo se tildan las que terminan en N, en S o en vocal, como lo podemos ver en este ejemplo. Profesor también, efectivamente, soñar también, correcto, ¿no? Ahí ya tienen varias. Muy bien. Entonces, esta sería la cuestión de manera concreta. Eh, Luego vamos a hablar de las palabras que son graves, a las que también podemos llamar llanas. Entonces, no importa cómo las puedan referir, si las han visto de una u otra forma o con los dos nombres, evidentemente los dos son correctos, ¿no? Palabras graves o llanas. ¿Dónde van a tener su sílaba tónica las palabras graves o llanas? Una sílaba antes que las agudas, o sea, en la penúltima sílaba, ¿no? Tienen su sílaba tónica en la penúltima de sus sílabas. ¿Y cuándo se van a tildar? En este caso, cuando no terminan en N, S o vocal, ¿no? Exacto, contrarias a las agudas. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos lo que sucede con las palabras graves o llanas. Tienen su sílaba tónica en la penúltima de sus sílabas y se tildan cuando no terminan en N, S o vocal, de manera concreta. ¿Vale? Bien, pensemos en algunos ejemplos con respecto a ello. ¿Qué palabras graves pueden pensar en este momento? Por ejemplo, cárcel, ¿no? Ajá, tijeras también, lápiz, correcto, libreta, bien, eh, libro, ajá, sistema, correcto, césped, igual, calculadora, árbol, bueno, entre otras, ¿no? Botella, pluma también funcionan, pulsera también es correcto. Muy bien. Entonces, aquí ya nada más tenemos algunas de ellas. Ay, perdón, aquí déjeme corrijo esto, que me quedó fuera de la vocal el acento. Cocina, correcto. Entonces, todas estas, si lo notan, tienen su sílaba en la penúltima, su sílaba tónica, perdón, en la penúltima, ¿no? Déjeme nada más hago la división silábica. Y las vamos marcando. Estacionamiento, igual, también es correcto. Muy bien. Entonces, vean cómo de todas las que estamos señalando acá, pues estamos tildando justo las que no terminan en N, en S o en vocal, ¿no? Que era lo que estábamos planteando hace un momentito con respecto a las palabras estas que son agudas o que son llanas, ¿no? Cualquiera de las dos formas que las puedan conocer. Nariz, no, no decimos nariz, ¿no? Decimos nariz. La fuerza está en la última. En la palabra nariz es más bien aguda. Si fuera la palabra grave, llevaría tilde, de hecho, ¿no? Si nariz fuera grave, sería con tilde porque termina en Z. Y pues nariz no se tilda, ¿no? Justo porque es porque es palabra aguda, ¿vale? Bueno, a veces todos nos equivocamos, incluidos los papás a veces, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahí con respecto a otro tipo de palabras que serían las esdrújulas. Y aquí mismo
Vamos a hablar también de las sobresdrújulas, ¿vale? Entonces, las palabras esdrújulas o sobresdrújulas de manera concreta van a ser aquellas que tengan su sílaba tónica en la antepenúltima o antes de la antepenúltima, ¿no? Respectivamente. Si está en la antepenúltima, es esdrújula. Y si está antes de la antepenúltima, la palabra va a ser grave. Para este caso, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre se van a tildar, ¿no? Sin importar su terminación, recuerden. Pues no importa cómo terminen estas palabras, siempre van a llevar tilde, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Parangaricutirimícuaro, pues sí, está bien, ¿no? Aunque es una palabra muy extensa para señalar, hay palabras esdrújulas mucho más cortas, pero está bien. Ay, déjeme nada más, puedo entrar a este cuadro de los ejemplos, ahí está. Ajá, esdrújula, perdón, la palabra esdrújula, efectivamente, gracias. Em, ¿Qué más? Parangaricutiri. Ahí está. Parangaricutirimícuaro. Ajá. ¿Qué otras? Química. Ay, se me fue sin la tilde. Pátzcuaro, correcto. Física, exacto. Todas estas son esdrújulas. Díganme alguna sobre esdrújula ahora. Murciélago es esdrújula, matemáticas es esdrújula. ¿Qué otras? Geografía no es esdrújula, ¿eh? Geografía lleva tilde, pero es más bien grave. Grave que termina en vocal y aún así se tilda, pero la palabra geografía va a entrar, la podemos utilizar cuando estemos hablando de las reglas específicas. Cómetelo, exacto, como palabra sobre esdrújula, perfecto. Cómetelo. Ah, las palabras que terminan en mente no son sobre esdrújulas, ¿eh? Recuerden que ya les decía hace un momento, la terminación mente realmente no afecta a la palabra, no suma sílabas, es como si no existiera la terminación mente. Entonces, nunca vamos a considerar una palabra que termina en mente como una palabra esdrújula o sobresdrújula, jamás, ¿no? Les reitero, esa terminación mente no genera ningún cambio en realidad, no genera una suma de sílabas, es como si no existiera. Entonces, ya lo pueden pensar de esa forma. Si la palabra termina en mente, nunca va a ser ni esdrújula ni sobresdrújula. Tiene otras características en cuanto a su acentuación. Báñate es esdrújula, está bien. Pruébatelo, exacto. Atrápamelo. Ey, se me fue al revés. Bien, entre otras, ¿no? Yo creo que con estas será suficiente. Vamos a ir identificando nada más aquí la cuestión silábica para que observemos lo que estábamos diciendo. Ay, aquí me faltó una L. Parangaricutirimícuaro. Química, Pátzcuaro, física, cómetelo, pruébatelo. Esto es algo que ya les había comentado para aquellos que entran a los seminarios, pero lo mencionamos nuevamente. Básicamente las palabras sobre esdrújulas, ¿cómo se van a conformar? ¿Cómo se van a constituir? Estas palabras sobre esdrújulas se caracterizan por que se generan cuando le pegamos al verbo un pronombre de complemento directo o un pronombre de complemento indirecto juntos, ¿no? Y aquí lo podemos ver. Come es el verbo en infinitivo, no en infinitivo, perdón, en imperativo, quiero decir. Come es un verbo imperativo, pero este te es un pronombre que refiere a este complemento indirecto, a un tú, ¿no? Y ese lo es el pronombre que sustituye al complemento directo. Entonces, siempre que le estemos pegando los pronombres que sustituyen al complemento directo e indirecto a nuestro verbo, le estamos sumando una sílaba más, ¿no? Entonces, agregamos una sílaba, agregamos otra sílaba
Y entonces, bríncatelo, también funciona, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que vamos sumando sílabas, la palabra se va extendiendo y entonces come en un principio de ser una palabra grave, al agregarle dos sílabas nuevas, se convierte en una palabra sobresdrújula, ¿no? Porque le sumé dos nuevas sílabas. Y sucede con lo mismo con pruébatelo, sucede lo mismo con atrápamelo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión con las palabras sobresdrújulas, que finalmente tienen esta característica de que se generan de esa manera, con un verbo al que le sumo o al que le agrego al final el pronombre de complemento directo y el pronombre de complemento indirecto. ¿Vale? Entonces, así es como vamos a generar estas palabras que son sobresdrújulas. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que hemos venido diciendo sobre estas palabras esdrújulas y sobresdrújulas? Ni siquiera sé cómo se pronuncia esa palabra, Navarro. A ver, ¿qué? Neumono ultramicroscopixicol. Pues sí, ¿no? O sea, si pensamos en el coniosis, efectivamente tendría que ser una palabra grave, ¿no? ¿Existe la palabra? Es una enfermedad pulmonar. Ok, pero claramente es una palabra compuesta, ¿no? Muy, muy, muy compuesta, porque está la parte de neumono, ultra, micro, microscópico, ¿no? Es como la idea por ahí. Entonces, es una palabra muy compuesta que finalmente ya sabemos que cuando tenemos palabras compuestas siempre es el último componente el que va a conservar la tonicidad. Y entonces, si lo pensamos de esa forma, definitivamente tendría que ser una palabra grave. ¿Sería la antepenúltima entonces? ¿A qué te refieres con que sería la antepenúltima? Ah, sí. Me faltó la palabra aquí, es a lo que te refieres, ¿no? Es cierto. Palabras esdrújulas o sobresdrújulas. Déjeme reacomodo acá. No me di cuenta que me salté por ahí algunos segmentos. Oh, rayos. Y pues se me quedaron todos los cuadros. Ahí voy, ¿eh? Que por no notar que me habían faltado ese segmentito, se me quedaron todos los cuadros por ahí. Entonces, ahí está. Palabras esdrújulas o sobresdrújulas. Era lo que estábamos planteando por acá. Tienen su sílaba tónica en la, ¿qué dijimos? Antepenúltima o antes de la antepenúltima. Antepenúltima y antes de la antepenúltima, respectivamente, ¿no? Y siempre se van a tildar, como ya lo estábamos comentando. Ahí está. Ahora sí, ya está completo. Gracias, Solache. Tienen su sílaba tónica en la antepenúltima y antes de la antepenúltima respectivamente y siempre se tildan, ¿no? Sin importar su terminación, como ya estábamos diciendo hace un momentito. Entonces, antepenúltima es esdrújula. Antepenúltima o antes de la antepenúltima será sobresdrújula, ¿no? Esa sería la cuestión con respecto a estas. Muy bien. Y vamos entonces ahora con la última clasificación. Yo creo que con eso vamos a estar terminando por el día de hoy con las reglas generales, que se trata de las palabras monosílabas. Que ya el nombre de mono sabemos que significa uno y sílaba, pues sílaba, ¿no? Entonces, los monosílabos son palabras con una sola sílaba. Palabras monosílabas. ¿Qué pasa con la generalidad de las palabras monosílabas? ¿Qué nos dice la regla general en cuanto a la acentuación de estas? ¿Se acuerdan? Y esta es una parte que les cuesta mucho trabajo, que de pronto les genera mucha dificultad. No se acentúan, ¿no? Efectivamente, la regla general nos dice que las palabras monosílabas no se van a acentuar. Obviamente hay monosílabos con tilde o con acento, pero son excepciones y esas excepciones tienen que ver con otro tipo de acento, que es el diacrítico y que ya vamos a estar comentando más adelante, ¿no?
Pero por lo pronto, como regla general, simplemente nos vamos a quedar con esta idea que ya les estaba planteando ahorita, que los monosílabos no se tildan. Entonces ponemos de manera general, los monosílabos, sí, la palabra sí es un monosílabo, ¿no? Esa sería la situación. De manera general, los monosílabos no se tildan a menos que sean monosílabos con acento diacrítico, que les reitero, pues ya estaremos hablando de estas palabras monosílabas con acento diacrítico de manera concreta, que son poquitas, ¿eh? Los monosílabos con acento diacrítico son que como 8 o 9 palabras nada más. De ahí en fuera, aparte de esas 8 o 9 palabras monosílabas que sí se tildan, en general, les reitero, los monosílabos no se van a tildar y recuérdenlo, por ahí lo pueden agregar como nota con respecto a estas palabras monosílabas. No se van a tildar aunque sean verbos conjugados en pasado. No importa que ese monosílabo sea un verbo conjugado en pasado, no debe tildarse porque simplemente es eso, un monosílabo, ¿no? De manera concreta. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos justo de estos monosílabos que, por lo tanto, no deberían llevar tilde. ¿Como qué palabras? Fe, por ejemplo, la palabra fin, la palabra mes, la palabra ti. Estoy pensando en monosílabos que regularmente las personas suelen tildar, aunque realmente no deberían llevar tilde, ¿no? Entonces, estas son algunas de las palabras que muchas personas tildan, pero no por eso deberían llevarlo, ¿no? Fue también es una palabra que muchas personas llegan a tildar. Paz, no, yo nunca he visto que alguien intente tildar paz. Pues termina en Z, ¿no? En esencia, no habría manera, si las consideráramos incluso aguda, pues termina en Z, no tendría por qué tildarse. Fe, fin, mes, ti, fue. Ah, bueno, vio también, o di también, ¿no? Bueno, entre otras, ¿no? Hay varias. Entonces, esa sería la cuestión. Mi no lo incluimos, el sí tampoco y el te tampoco, porque esas entran dentro de los pares de acento diacrítico, ¿no? Entonces nada más estoy poniendo, porque sí hay una forma del mi o del sí o del te que debe tildarse, pero les reitero, lo vamos a estar revisando más adelante cuando hablemos del acento diacrítico. Ahorita nada más estamos hablando de las palabras monosílabas. Entonces, finalmente, esta sería la conclusión con respecto a las mismas, ¿no? Recuerden entonces, de manera general, no se van a tildar los monosílabos, a menos que sean monosílabos con acento diacrítico. Eso lo vamos a revisar más adelante. Y les pongo algunos ejemplos de palabras que son monosílabas, que muchas personas tildan, pero que no deben tildarse, que están bien escritas así como están, ¿no? Fe, fin, mes, ti, fue, vio, di, entre otras, ¿no? Eso serían las formas correctas. Si les agregáramos tilde a todas estas, sería algo perfectamente incorrecto. Entonces, estas ya no tienen ninguna regla concreta en cuanto a su acentuación, por lo que acabamos de decir, que no se deben tildar. ¿Queda claro esto de los monosílabos o en general justo estas 4 reglas generales de acentuación? Claro, entonces, ¿qué son las palabras agudas cuando se tildan? Lo mismo para las graves y las esdrújulas y sobresdrújulas. Algo que necesitemos plantear. Es correcto, lo que escribes tiene que ver con el acento diacrítico navarro. Efectivamente, ¿no? Por aquí dice su compañera, solo se tildan para diferenciarlas de otras que se escriben igual, pero tienen otro significado. Así es, eso tiene que ver con el acento diacrítico y ya que estemos hablando del acento diacrítico, pues retomamos ese concepto, ¿no? De manera concreta, ¿vale? ¿Qué más? ¿Tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda? Entonces, agregamos nada más la nota y con eso vamos a terminar por el día de hoy, la nota que les estaba planteando por acá. Nota. Aunque sean verbos conjugados en pasado, si son monosílabos, no se van a tildar, ¿vale? Esta nota, recuérdenla que es bien importante. Aunque tengamos un verbo que esté conjugado en pasado, mientras sea un monosílabo, no va a tildarse, ¿no? Les reitero entonces, los monosílabos no se tildan de manera concreta. Por eso no tildamos vio, por eso no tildamos fue, por eso no tildamos di, por ejemplo, ¿no? Porque son verbos, sí están en pasado, pero siguen siendo monosílabos, ¿vale? Antes se tildaban y es ahí de donde viene mucho la confusión. Probablemente sus papás tilden los monosílabos,
porque en sus tiempos, en los tiempos de sus papás y de mis papás, por ejemplo, esa era una regla que existía, que los monosílabos más bien se consideraban como si fueran palabras agudas, ¿no? En lugar de pensar en monosílabos, se pensaban como si fueran, eh, como si fueran palabras agudas y por eso se tildaban palabras como fue, o vio, o di, ¿no? Porque se pensaban más bien como agudas que terminan en vocal y por eso se tildan. Pero ya después del 2010, que empiezan a existir algunos cambios con respecto a la gramática, se deja de lado esa regla y entonces los monosílabos ya nunca se van a tildar, ¿no? Esa sería la cuestión. Rió, ¿no? Exacto. Aquí tú escribiste, Gómez, el verbo reír en pasado, ¿no? Rió de manera concreta, sin tilde. Muy bien. Pero sería eso, el verbo reír en pasado. Sí, todavía en libros, si ustedes llegan a checar un libro de antes del 2000, cualquier libro que puedan leer antes del 2000 seguramente van a encontrarse algunos monosílabos, sobre todo siendo verbos, con tilde, ¿no? Eso sí, es una realidad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo que quisiéramos plantear antes de finalizar por el día de hoy? Pues todas las lenguas. Por aquí preguntas si el español está en constante cambio, por así decirlo. Sí, y no nada más el español, sino que todos los idiomas, todas las lenguas completamente están en constante cambio. Y más en un mundo globalizado como el en el que vivimos ahora, ¿no? Donde las interacciones son mucho más sencillas, donde las interacciones son mucho más amplias. Entonces, en el español cada vez agregamos más palabras del inglés, por cercanía geográfica, por ejemplo, en el español mexicano, pero también el inglés cada vez adopta más palabras, o más extranjerismos, más palabras que corresponden al español, ¿no? Entonces hay muchas variaciones, todos los idiomas, esa es una de las características esenciales de los idiomas o de las lenguas, que son cambiantes, que no están estáticas y que conforme van cambiando las sociedades, conforme van cambiando las personas, pues también los idiomas, ¿no? Finalmente, en algún punto, las formas de uso que ahorita están vigentes se van a aceptar como correctas. Seguramente ya en unos cuantos años el uso de la E como lenguaje inclusivo va a ser aceptado por la RAE, por ejemplo, ¿no? Porque cada vez es mayor el uso o cada vez está más presente en distintas esferas sociales, quiero decir. Entonces, esa es la cuestión, que en realidad la normativa, la RAE, está atrasada, ¿no? La RAE representa como un retraso o un atraso con respecto al uso del lenguaje. El lenguaje siempre y sus hablantes siempre van a estar un paso adelante de las reglas. Y en unos 10, 20 años probablemente muchas de las cosas que se utilizan en la actualidad eh, van a ser correctas o reconocidas por la academia, ¿no? De manera concreta. En normas oficiales mexicanas se puede observar ese cambio de la acentuación. Exacto, ¿no? Efectivamente. Hay una academia de la lengua mexicana también, del español mexicano, que ya luego les comparto el link y ahí pueden ver como aspectos muy concretos sobre el español mexicano, como cuestiones de refranes. Existe un refranero mexicano, que está publicado por esa academia del español de México y que plantea muchas particularidades y cuestiones específicas de lo que sucede con el español en el país, ¿no? Sobre la X, ¿te refieres al uso de la X para referir a variación de género o a una distinción de género? Pues no, no lo sé, lo veo más complicado porque es difícil pronunciarlo, ¿no? Entonces, es difícil decir, o sea, ¿cómo diríamos esto? Chicks, ¿no? O sea, está raro o no sé, es complicado la pronunciación. Diferente de decir chiques, por ejemplo, ¿no? Si yo escribo chiques, pues es mucho más sencillo pronunciarlo y por eso es mucho más probable que el uso de la E para señalar neutralidad de género sea aceptado por la lengua o reconocido por la lengua. Es mucho más probable que el uso de la X. Si llegué a redactar algo con la regla vieja, pues yo todavía usaba el acento del solo, ¿no? El acento en solo y el acento en los demostrativos es como de las reglas viejas que yo todavía llegué a utilizar, pero que ya no uso y que agradezco que ya no se tenga que usar porque es mucho más rápido, ¿no? No porque se me complique identificar si lleva acento o no lleva acento el solo o el este o el ese o el aquel, sino porque ya no tengo que pensarlo y simplemente lo escribo y listo, ¿no? Entonces no representa ya ninguna idea de tenerlo presente. Entonces, sí llegué a redactar trabajos con esas reglas en uso todavía, las de acentuación del solo y de los demostrativos de manera concreta.
¿La E es de masculino? No, la E no es necesariamente de masculino, ¿no? Es decir, la E suele ser justo o representar una neutralidad en cuanto al lenguaje, ¿no? Piensa en verde. Verde no te refiere ni a masculino ni a femenino, ¿no? Entonces, verde es finalmente una palabra que no genera o no señala un género específico hasta que tú no le pegas un sustantivo, ¿no? Hasta que no le pones un sustantivo, entonces podemos saber cuál es el género de la palabra verde, por ejemplo. En cuanto a sustantivos, muchos de los sustantivos que terminan en e pueden referir a una cuestión de masculino, ¿no? Pero no es único, no es específico del masculino. O sea, si pensáramos en la terminación específica para el masculino, sería en concreto la O. Y si pensáramos, perdón, en la terminación específica para femenino, sería en concreto la A, ¿no? De ahí en fuera, el resto de grafías como, o vocales como la E o distintas consonantes pueden variar, ¿no? De manera concreta en cuanto al género. O sea, hay palabras masculinas que terminan en E, pero también hay palabras femeninas que terminan en E. Hay palabras masculinas que también pueden llegar a terminar en A, ¿no? Por ejemplo, entonces, no es como que exista algo tan exacto o tan certero en cuanto a la terminación de las palabras para determinar su género. Esa es también otra realidad, ¿no? Entonces, depende de la palabra de manera concreta. Exacto, la E es más bien neutra, efectivamente. Mi nombre es Ángel y no sé si lleva acento en la A. Pues sí, debería, ¿no? Porque Ángel es una palabra que grave terminada en L entra en la categoría o en el punto número 2. Es una palabra terminada, grave terminada en L y por lo tanto Ángel debe llevar tilde. Entonces, tendrías que escribir tu nombre con tilde de manera concreta. Luego también antes no se tildaban las palabras con mayúscula, ¿no? Las mayúsculas que eran tónicas no se tildaban en algún momento. Pero luego todas las personas empezaron a escribir únicamente en mayúsculas para no tener que pensar en las reglas de acentuación y la RAE dijo, bueno, no, ya también las mayúsculas se van a tener que acentuar, ¿no? Porque si no se pierde ahí el uso del acento. Entonces, son cuestiones que se van a ir generando de manera histórica con respecto al uso del lenguaje. Por eso muchas personas, en cuanto a los nombres, por ejemplo, no llevan tilde porque sus actas de nacimiento, y estoy seguro que eso sucede con todas nuestras actas de nacimiento, porque ¿cómo aparecen sus nombres en el acta de nacimiento? ¿Con mayúsculas y minúsculas o solo en mayúsculas? Solo en mayúsculas, ¿no? Sí lo han notado, que en sus actas de nacimiento sus nombres vienen en mayúsculas únicamente. Entonces, esa es la cuestión, que el software que se utiliza seguramente es un software viejito, ¿no? Un software viejito donde no permitía la acentuación de palabras mayúsculas o de vocales mayúsculas, más bien, perdón. Entonces, por eso los nombres en sus actas de nacimiento no aparecen con acento, porque se utiliza un software que no está actualizado en cuanto a las reglas de acentuación. Esta es como la probabilidad. No tengo la completa certeza, ¿no? Tampoco voy a decir que es una realidad, pero eso es lo que yo supongo. Pero bueno, chicos, ya se nos está pasando el tiempo, ya nos pasamos por aquí por 3 minutos. Entonces vamos a dejarlo aquí y mañana continuamos con estas. Vamos a hablar ahora de las reglas específicas de acentuación para el día de mañana. Sí, efectivamente, pues la acentuación es una parte muy característica del español, ¿no? Que